El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el Centro de Entrenamiento de Guerra Naval Especial en San Diego cuando Sarah Michei, de 22 años, salió de su coche de alquiler. Había conducido durante 3 horas desde Los Ángeles, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y determinación. Sarah no era militar ni provenía de una familia con ninguna conexión con las Fuerzas Armadas. Era simplemente una joven de un pequeño pueblo agrícola de Nebraska que había descubierto un talento inusual que pronto sorprendería a todos en esta instalación militar de élite. Sarah se había criado en el rancho de su abuelo, donde la caza y la práctica de tiro eran tan comunes como las tareas matutinas. Su abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial, le había enseñado a disparar cuando tenía tan solo 8 años. Lo que comenzó como una diversión de fin de semana pronto se reveló como algo extraordinario. Para cuando cumplió 16 años, Sarah podía acertar consistentemente a blancos con los que incluso los cazadores más experimentados tenían dificultades. Las competiciones locales de tiro se le hicieron demasiado fáciles, y empezó a buscar retos mayores. La oportunidad de visitar este centro de entrenamiento de los Navy SEAL surgió a través de una inusual cadena de acontecimientos. El tío de Sarah trabajaba como contratista civil para el ejército y había mencionado sus habilidades de tiro a algunos oficiales. La noticia finalmente llegó al coronel James Harrison, un hombre severo de unos 50 años que había pasado 30 años en diversos puestos militares. El coronel era conocido por su actitud pragmática y su profundo respeto por los guerreros de élite bajo su mando. Cuando el tío de Sarah se dirigió por primera vez al coronel Harrison para pedirle permiso a su sobrina para visitar el campo de tiro, la reacción del coronel fue inmediata y desdeñosa. Soltó una sonora carcajada que resonó en toda su oficina. La idea de que una joven civil pudiera competir con sus Navy SEALs altamente entrenados le parecía absurda. Se trataba de hombres que habían recibido algunos de los entrenamientos más rigurosos del mundo, capaces de acertar a blancos en condiciones que pondrían a prueba a cualquier tirador experto. Sin embargo, el tío de Sarah fue persistente. La había visto disparar y sabía que sus habilidades eran realmente excepcionales. Tras semanas de suave persuasión y la promesa de que sería solo una demostración amistosa, el coronel Harrison finalmente accedió. Pensó que sería un entretenimiento inofensivo para sus hombres y tal vez una buena forma de aumentar su confianza al ver cómo se comparaba su entrenamiento con el tiro civil. El día de la visita de Sarah, llegó vestida con unos sencillos vaqueros y una camisa de franela, llevando una modesta funda de pistola que contenía el viejo rifle de su abuelo. El arma no tenía nada de especial según los estándares militares, pero era la pistola con la que había aprendido a usarla y con la que se sentía más cómoda. Mientras caminaba hacia el edificio principal, varios SEAL la reconocieron e intercambiaron miradas curiosas. Se había corrido la voz de que algún civil vendría a probar el campo de tiro, aunque la mayoría suponía que sería un veterano o un tirador de competición. El coronel Harrison recibió a Sarah en la entrada, con una expresión que ya denotaba escepticismo. Era una figura alta e imponente que inspiraba respeto allá donde iba. Su saludo fue cortés pero breve, y Sarah pudo percibir su duda sobre sus capacidades. El coronel explicó que ella dispararía junto a algunos de sus mejores tiradores, hombres que conseguían regularmente puntuaciones con las que los tiradores civiles solo podían soñar. Mientras caminaban hacia el campo de tiro, el coronel compartió historias sobre los logros de su SEAL. Habló con evidente orgullo sobre su entrenamiento, sus misiones y sus excepcionales habilidades. Sarah escuchó con respeto, comprendiendo que esos hombres habían dedicado sus vidas a servir a su país y se habían ganado cada reconocimiento que recibían. No tenía intención de menospreciar sus logros, pero confiaba discretamente en sus propias capacidades. El campo de tiro era impresionante, con múltiples carriles y blancos a diversas distancias. Las instalaciones estaban equipadas con la última tecnología para medir la precisión y la sincronización. Varios SEAL ya estaban presentes realizando sus ejercicios de entrenamiento regulares. Cuando el coronel Harrison presentó a Sarah, sus reacciones oscilaron entre el interés educado y la diversión apenas disimulada.
Habían oído hablar de la joven que creía poder competir con ellos en el tiro, y la mayoría tenía curiosidad por ver cuánto tardaría en darse cuenta de que estaba fuera de su alcance. Sara comenzó a instalar su equipo con tranquila eficiencia. Revisó su rifle, ajustó su postura y realizó algunos disparos de práctica. Los SEALS observaron con interés profesional, tomando nota de su técnica y equipo. Si bien reconocieron que parecía sentirse cómoda con su arma, mantuvieron la confianza en que el entrenamiento y la experiencia militar demostrarían ser superiores a cualquier talento natural que pudiera poseer. El ambiente era cordial, pero cargado de expectación. El coronel Harrison había decidido convertir esto en una competición en toda regla, con blancos y puntuación estandarizados. Anunció que comenzarían con pruebas básicas de precisión a distancias estándar antes de pasar a escenarios más complejos. Los SEALS recibieron con agrado la competición, viéndola como una oportunidad para demostrar sus habilidades y quizás aprender algo observando la técnica de un tirador civil. Sara se colocó en la línea de fuego, sintiendo el peso de las expectativas y el escepticismo a su alrededor. Ya había afrontado dudas anteriormente en competiciones locales, pero nunca a este nivel ni rodeada de profesionales de tan alto nivel. Sin embargo, en cuanto adoptó su postura de tiro habitual y sintió el peso reconfortante del rifle de su abuelo, todo el nerviosismo se desvaneció. Eso era lo que mejor sabía hacer, y estaba dispuesta a mostrar a todo el mundo exactamente lo que eso significaba. La primera ronda de tiro sería a 100 yardas, una distancia que los SEAL consideraban casi rutinaria. Llevaban acertando a los blancos a esta distancia desde sus primeros días de entrenamiento, y muchos podían lograr puntuaciones casi perfectas incluso bajo presión. El coronel Harrison le explicó el sistema de puntuación a Sara, aunque suponía que ella ya estaba familiarizada con los protocolos estándar de tiro al blanco gracias a sus competiciones civiles. El suboficial de primera clase Marcus Rodríguez se adelantó para disparar primero. Rodríguez era un francotirador especialista con 8 años de experiencia y había completado múltiples despliegues de combate. Su reputación por su precisión era legendaria entre sus compañeros. Y se acercó a la línea de fuego con la confianza que le daban miles de horas de práctica. Se colocó en posición, controló su respiración y disparó 5 tiros en rápida sucesión. Cuando se recuperó el blanco, este mostraba una agrupación compacta cerca del centro con una puntuación que le habría valido el triunfo en la mayoría de las competiciones civiles. Los demás SEAL asintieron en señal de aprobación ante la actuación de Rodríguez. Era exactamente lo que esperaban de uno de sus mejores tiradores. Comenzaron a sentirse aún más seguros sobre cómo se desarrollaría esta competencia amistosa. Sin duda, esta mujer civil, por muy talentosa que sea a nivel local, tendría dificultades para igualar tal precisión. Sara observó a Rodríguez disparar con genuina admiración. Ella podía ver los años de entrenamiento en su postura, en su control de la respiración y en la suavidad con la que apretaba el gatillo. Estos hombres eran verdaderamente excepcionales, y ella se sintió honrada de rodar junto a ellos. Cuando el coronel Harrison la llamó por su nombre, ella dio un paso al frente con silenciosa determinación. El campo de tiro quedó inusualmente silencioso cuando Sara tomó su posición. Incluso las focas, que estaban absortas en sus propios entrenamientos, se detuvieron a observar. Había algo diferente en su actitud cuando se acomodó detrás de su rifle. Había desaparecido cualquier rastro de nerviosismo o vacilación. Se movía con una gracia fluida que denotaba incontables horas pasadas en posiciones similares. La respiración de Sara se ralentizó hasta alcanzar un ritmo casi meditativo. Ella había aprendido esta técnica de su abuelo, quien había recalcado la importancia de la concentración mental total. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse hasta que solo quedaron ella, el rifle y el objetivo distante. Su dedo encontró el gatillo con una facilidad propia de la práctica, y comenzó su secuencia. Su primer disparo resonó en todo el campo de tiro, e inmediatamente varias focas se miraron entre sí con las cejas alzadas. El sonido en sí parecía diferente,
de alguna manera más controlado y deliberado que el que solían oír de los tiradores civiles. Sara apenas hizo una pausa antes de disparar su segundo tiro, luego el tercero, el cuarto y el quinto con un ritmo que denotaba absoluta confianza. Cuando se recogieron y puntuaron los blancos, un silencio sepulcral se apoderó de todo el grupo. El tiro de Sara demostró no solo exactitud, sino un nivel de precisión que superó incluso la impresionante actuación de Rodríguez. Sus disparos habían creado una agrupación tan compacta que algunos de los agujeros se superponían. La puntuación fue casi perfecta, quedándose a un margen ínfimo de la perfección. El coronel Harrison miró fijamente al objetivo durante un largo rato, luego miró a Sara con una mezcla de sorpresa y creciente respeto. Esto no era lo que esperaba. El propio Rodríguez se acercó para examinar el objetivo más de cerca, y su expresión pasó de la confianza al asombro genuino. En todos sus años de entrenamiento y competición, rara vez había visto una puntería civil de este calibre. El ambiente en el campo de tiro había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una manifestación amistosa con un resultado previsible se había convertido de repente en algo mucho más serio. Las focas ya no veían a Sara como una distracción divertida, sino como una competidora real que exigía toda su atención y respeto. Comenzó a circular por las instalaciones la noticia de que algo inusual estaba ocurriendo en el campo de tiro. Otros empleados comenzaron a buscar razones para pasar por allí o detenerse a observar lo que estaba sucediendo. Comenzaron a circular historias sobre la mujer civil que disparaba con Loceal, y con cada relato, el nivel de interés y curiosidad crecía. El coronel Harrison decidió aumentar la dificultad. La siguiente ronda sería a 200 yardas, una distancia donde incluso pequeños errores de técnica o equipo podrían resultar en fallos significativos. Las condiciones del viento se convertirían en un factor importante, y el menor tamaño del objetivo exigiría una precisión aún mayor. Tenía curiosidad por saber si la primera actuación de Sara se debía simplemente a la suerte del principiante o si realmente poseía las habilidades excepcionales que sugería su primer objetivo. Los SEAL comenzaron a tomarse la competición más en serio a partir de ahora. Comenzaron a aplicar la misma preparación mental que utilizaban para misiones o evaluaciones importantes. Esto ya no era solo entretenimiento. Se había convertido en una cuestión de orgullo profesional. Comenzaron a discutir entre ellos sobre las condiciones del viento y las técnicas de tiro óptimas, tratando a Sara como a cualquier competidora seria. Mientras se realizaban los preparativos para el tiro a larga distancia, Sara permaneció tranquila y concentrada. Comprobó los ajustes de la mira telescópica de su rifle y dedicó unos instantes a estudiar las banderas de viento colocadas a lo largo del campo de tiro. Sus movimientos eran económicos y decididos, sin mostrar ninguna de las vacilaciones o la excesiva reflexión que a menudo aquejaban a los tiradores cuando se enfrentaban a una mayor presión o dificultad. El ambiente en el campo de tiro había pasado de la diversión desenfadada a la intensa concentración. Todos los presentes intuían que estaban presenciando algo especial, aunque nadie podía predecir aún lo extraordinario que llegaría a ser aquel día. La primera actuación de Sara había demostrado que pertenecía a esta competición, pero las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. Los blancos a 200 yardas estaban listos, y una brisa notable había comenzado a soplar en todo el campo de tiro. Estas condiciones pondrían a prueba no solo la precisión de tiro, sino también la capacidad de interpretar los patrones del viento y realizar ajustes en tiempo real. Para los SEAL, esto representaba una simulación más realista de las condiciones a las que podrían enfrentarse en operaciones reales. Estaban seguros de que su amplia formación en factores ambientales les daría una ventaja decisiva sobre cualquier tirador civil, por muy talentoso que fuera. El sargento de personal Michael Chen, otro tirador altamente condecorado, se ofreció voluntario para disparar primero a larga distancia. Chen había pasado 2 periodos de servicio en Afganistán y había realizado varios disparos confirmados a larga distancia en condiciones de combate. Su experiencia en lectura del viento y compensación ambiental era extensa,
y se acercó a la línea de fuego con la precisión metódica que le había mantenido con vida a él y a sus compañeros en territorio hostil. Chen dedicó varios minutos a estudiar los indicadores del viento y a realizar cálculos. Ajustó la mira telescópica en consecuencia y adoptó su posición de tiro con una eficiencia propia de la práctica. Sus disparos fueron efectuados con cuidadosa deliberación, seguidos cada uno por una breve pausa para reevaluar las condiciones. Cuando se midió su objetivo, mostró una excelente agrupación con solo una dispersión mínima debido a la deriva del viento. Su puntuación fue impresionante desde cualquier punto de vista y representó el tipo de actuación que le había valido su reputación como uno de los mejores tiradores de la unidad. Los demás SEAL expresaron su aprobación del tiroteo de Chen, y varios hicieron comentarios sobre las difíciles condiciones. El viento era variable, cambiando ligeramente entre disparos, lo que dificultaba enormemente la precisión constante. Comenzaron a preguntarse cómo la mujer civil afrontaría estas circunstancias más exigentes, especialmente dado que presumiblemente carecía de entrenamiento en tiro ambiental de estilo militar. Cuando Sara se acercó al punto de mira, adoptó un enfoque diferente al que había utilizado Chen. En lugar de pasar largos minutos calculando y ajustando, parecía confiar más en el instinto y la intuición. Observó las banderas de viento durante un breve instante, realizó un pequeño ajuste en su visor y se colocó en posición con la misma calma y confianza que había demostrado a menor distancia. Su ritmo de tiro era notablemente diferente del enfoque metódico de los SEAL. Mientras que ellos disparaban con largas pausas entre disparos, Sara mantenía una cadencia constante, casi musical. Cada disparo fluía con naturalidad hacia el siguiente, como si ella dirigiera una orquesta invisible. Su respiración no pareció cambiar en ningún momento, y su posición permaneció inmóvil durante toda la secuencia. Los resultados fueron asombrosos. Sara no solo compensó a la perfección las condiciones del viento, sino que su agrupación fue incluso más compacta que a la distancia más corta. Varios de los SEAL cuestionaron de inmediato la exactitud de la puntuación, incapaces de creer que alguien pudiera disparar con mayor precisión a 200 yardas que a 100 yardas. En estas condiciones, el propio coronel Harrison caminó hasta el campo de tiro para verificar personalmente el objetivo. Mientras examinaba las fotos de Sara, su expresión se volvió cada vez más seria. Esto no fue un simple caso excepcional de tiroteo civil. Esta fue una actuación que se consideraría sobresaliente incluso entre sus guerreros de élite. Comenzó a darse cuenta de que podría estar presenciando algo verdaderamente extraordinario. La noticia del concurso ya se había extendido por todas las instalaciones. Personal de otras unidades comenzó a buscar excusas para visitar la zona de tiro, y un pequeño grupo de observadores se había reunido a una distancia respetuosa. La historia de la mujer civil que superaba el rendimiento de los Navy SEALs se extendía como la pólvora por la base, aunque muchos de los que la oyeron inicialmente la descartaron como rumores exagerados. Los propios SEALs ya no consideraban esto una demostración casual. Comenzaron a reunirse entre ellos, discutiendo la técnica de Sara e intentando comprender cómo lograba resultados tan extraordinarios. Algunos teorizaron que debía haber recibido formación profesional que no había mencionado. Otros se preguntaban si su equipo era de alguna manera superior a las armas reglamentarias de ellos, aunque un examen rápido demostró que su rifle era en realidad más antiguo y menos avanzado tecnológicamente que el de ellos. Rodríguez se acercó a Sara durante un descanso del rodaje, mostrando un interés genuino por sus antecedentes y métodos de entrenamiento. Sara compartió con gusto su historia, explicando los métodos de enseñanza de su abuelo y sus años de práctica en el rancho familiar. Habló con humildad sobre sus habilidades, atribuyéndolas a la paciencia de su abuelo y a las ilimitadas oportunidades de práctica. Ella había disfrutado de su infancia en la zona rural de Nebraska. Lo que más sorprendió a Rodríguez fue la actitud de Sara. No mostró ni un ápice de la arrogancia o la bravuconería que a veces acompañan a una habilidad excepcional. En cambio, parecía genuinamente complacida de filmar junto a profesionales tan consumados y estaba ansiosa por aprender de sus técnicas y experiencias.
Su respeto por su servicio y experiencia era obvio y sincero. Cuando comenzaron los preparativos para la siguiente fase de la competición, el coronel Harrison tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Decidió invitar a algunos de sus tiradores de élite a participar en la competición, incluyendo miembros de la comunidad de operaciones especiales que rara vez participaban en este tipo de demostraciones. Si esta mujer civil era realmente tan excepcional como sugería su actuación, él quería que sus mejores tiradores presenciaran y participaran en lo que se estaba convirtiendo en un acontecimiento histórico. El ambiente en el campo de tiro se había transformado por completo desde su inicio informal. Lo que había comenzado como una simple muestra de cortesía se había convertido en algo de lo que se hablaría durante los años venideros. Sara permaneció concentrada y serena, pero incluso ella comenzaba a percibir la importancia de lo que se desarrollaba a su alrededor. En menos de una hora, el carácter de la competición había cambiado drásticamente. Las llamadas del coronel Harrison habían atraído al campo de tiro a algunos de los tiradores de élite de la base. Entre ellos se encontraba el suboficial mayor David Walsh, una leyenda en los círculos del OSEAL de la Armada, que poseía múltiples récords de tiro y había entrenado a algunos de los mejores francotiradores militares. Inicialmente, Walsh se mostró escéptico ante los informes que escuchaba, pero su respeto por el coronel Harrison lo convenció de dedicar un tiempo de su apretada agenda para observar. También llegó la sargento artillera Lisa Park, una de las pocas mujeres que ha alcanzado el estatus de francotiradora de élite en el cuerpo de marines. Park había superado importantes desafíos para ganarse su puesto y había demostrado su valía en situaciones de combate que pusieron a prueba todos los aspectos de su entrenamiento y carácter. Su presencia añadió otra dimensión a la competición, ya que tenía curiosidad por ver cómo le iba a otra mujer frente a estos operadores masculinos de élite. La zona de tiro había adquirido el ambiente de un gran evento deportivo. El personal continuó congregándose en los límites del campo de tiro, e incluso altos mandos comenzaron a aparecer para presenciar lo que se describía como una demostración sin precedentes de puntería civil. El programa de entrenamiento habitual se había ajustado discretamente para dar cabida a la creciente multitud de observadores. El coronel Harrison decidió que la siguiente fase pondría a prueba no solo la precisión, sino también la adaptabilidad y el rendimiento bajo presión. Los blancos se colocarían a 300 yardas y los tiradores estarían obligados a disparar a múltiples blancos en secuencia dentro de un límite de tiempo específico. Este escenario se asemejaba más a las condiciones operativas reales, donde la velocidad y la precisión debían combinarse bajo presión. El jefe Walsh se ofreció voluntario para demostrar primero el procedimiento del incendio. Su reputación se forjó precisamente en este tipo de tiro de precisión bajo presión, y se acercaba a la línea de fuego con la confianza de alguien que había realizado tareas similares innumerables veces en entrenamiento y combate. El recorrido requería acertar a 5 objetivos diferentes situados en varios puntos a lo largo de la línea de 300 yardas, con un límite de tiempo máximo que dejaba poco margen de error o duda. La actuación de Walsh fue una lección magistral de puntería militar. Se movía entre los objetivos con precisión mecánica, disparando cada tiro en el momento óptimo en que su pausa respiratoria natural coincidía con una imagen de puntería perfecta. Sus transiciones fueron fluidas y eficientes, sin perder tiempo ni movimiento. Cuando finalizó el recorrido y se puntuó, sus resultados mostraron 4 golpes perfectos y un tiro que falló el centro del círculo por escasos milímetros. Su tiempo estuvo muy por debajo del límite prescrito, y su puntuación general fue excepcional. Las focas que observaban respondieron con el respeto y la admiración que merecía la actuación de Walsh. Varios participantes hicieron comentarios sobre la dificultad del curso y el nivel de habilidad requerido para lograr tales resultados. La opinión generalizada era que Walsh había establecido un estándar que sería extremadamente difícil de igualar para cualquiera, independientemente de su origen o experiencia. Sara había observado la actuación de Walsh con la misma atención minuciosa que había dedicado a la de todos los tiradores anteriores. Ella podía ver los años de entrenamiento y experiencia en cada aspecto de su técnica.
Sus movimientos entre objetivos eran económicos y precisos, y su ritmo de tiro estaba perfectamente calibrado para equilibrar velocidad y exactitud. Se sintió verdaderamente honrada de rodar junto a alguien de su calibre. Cuando le llegó el turno, Sara se acercó a la línea de tiro con su característica calma y confianza. Nunca antes había intentado un curso como este, pero los principios seguían siendo los mismos que su abuelo le había enseñado años atrás. La clave era confiar en sus instintos y mantener la misma concentración mental que tan bien le había funcionado en las distancias más cortas. El enfoque de Sara en el curso de tiro a objetivos múltiples fue notablemente diferente de la precisión metódica de Walsh, donde se había mudado. Con una eficiencia calculada, parecía fluir de un objetivo a otro con un ritmo casi intuitivo. Sus disparos se sucedían en rápida sucesión, cada uno efectuado en lo que parecía ser el momento perfecto, sin ningún cálculo ni vacilación visibles. Los observadores contemplaron con asombro cómo Sara completaba el recorrido en mucho menos tiempo del que había necesitado Walsh. Pero la velocidad no significaba nada sin precisión, y todos esperaban con tensión a que se puntuaran los objetivos. Cuando se anunciaron los resultados, un suspiro colectivo recorrió el personal allí reunido. Sara había logrado aciertos perfectos en los 5 blancos, y su tiempo total fue más rápido de lo que nadie hubiera creído posible para ese recorrido. El sargento artillero Park fue el primero en acercarse a Sara después de que se anunciaran los resultados. Como otra mujer que había sobresalido en un campo dominado por hombres, Park estaba particularmente interesada en comprender los antecedentes y los métodos de entrenamiento de Sara. Su conversación reveló que Sara nunca había recibido entrenamiento militar formal ni había participado en competiciones de tiro más allá de eventos locales, lo que hizo que su actuación fuera aún más destacable. El propio jefe Walsh examinó personalmente los objetivos de Sara, estudiando la colocación de los disparos con la mirada de alguien que comprendía la extrema dificultad de lo que ella había logrado. Su expresión reflejaba una mezcla de asombro y respeto profesional. En sus años entrenando a tiradores de élite, rara vez se había encontrado con una habilidad natural de esta magnitud, combinada con un rendimiento tan constante bajo una presión creciente. La noticia sobre la actuación de Sara se estaba extendiendo ahora más allá de su círculo inmediato. Se estaban realizando llamadas telefónicas a otras instalaciones y se estaba informando a altos mandos de diversos niveles sobre los extraordinarios acontecimientos que se desarrollaban en el campo de tiro. Lo que había comenzado como una simple visita de cortesía se estaba convirtiendo rápidamente en un acontecimiento significativo que sería recordado y comentado en toda la comunidad militar durante los años venideros. Al final de la tarde, la noticia de la extraordinaria demostración de tiro había llegado a los más altos niveles de mando de la instalación. La almirante Rebecca Thompson, comandante de la base, había despejado su agenda para observar personalmente lo que su personal describía como la demostración de puntería más extraordinaria que jamás habían presenciado por parte de un civil. La almirante era conocida por su enfoque pragmático y su escepticismo ante todo aquello que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero los informes unánimes de sus oficiales de mayor confianza la habían convencido de que era algo que necesitaba ver personalmente. La presión aumentaba no solo por la creciente audiencia, sino también por la constatación de que Sara competía contra algunos de los tiradores de élite del mundo y los superaba constantemente. El coronel Harrison, que había comenzado el día esperando proporcionar a sus hombres un poco de entretenimiento ligero, se encontró ahora orquestando lo que se estaba convirtiendo en una demostración histórica de excelencia en el tiro. Para la fase final de la competición, la propia almirante Thompson sugirió los parámetros. El desafío estaría en las 500 yardas, una distancia donde incluso pequeñas imperfecciones en la técnica, el equipo o la lectura del entorno podrían resultar en fallos totales. Los blancos serían más pequeños de lo normal y cada tirador tendría solo 3 disparos para lograr la mejor puntuación posible. Lo más importante es que el rodaje tendría lugar durante la hora dorada, cuando las cambiantes condiciones de luz añadían otra variable a un desafío ya de por sí complejo. El suboficial mayor James Morrison se presentó para esta prueba definitiva.
Morrison era una leyenda viviente en los círculos de operaciones especiales, con más de 20 años de experiencia y una reputación que se extendía por todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Había entrenado a innumerables guerreros de élite y había establecido personalmente varios récords de tiro de larga distancia que aún se mantenían. Si alguien podía demostrar la superioridad del entrenamiento y la experiencia militar, ese era Morrison. El jefe maestro dedicó bastante tiempo a preparar sus disparos. Estudió las condiciones del viento utilizando múltiples indicadores, calculó los efectos de la luz cambiante y realizó ajustes precisos en su equipo. Su enfoque era metódico y científico, e incorporaba décadas de conocimiento sobre balística, factores ambientales y rendimiento humano bajo presión. Cuando finalmente se acomodó en su posición, todo el campo de tiro guardó silencio en reconocimiento a su estatus legendario. Los disparos de Morrison fueron efectuados con deliberada precisión, cada uno tras una extensa preparación mental y una alineación física impecable. Su control de la respiración era perfecto, y su técnica de disparo demostraba el refinamiento que provenía de miles de horas de práctica y aplicación en situaciones reales. Cuando terminó sus 3 disparos, todos los presentes supieron que habían presenciado a un maestro artesano en acción. El objetivo demostró la excelencia esperada. Morrison había logrado una agrupación que se habría considerado excepcional a la mitad de la distancia, y sus puntuaciones reflejaban el tipo de precisión que lo había hecho famoso en toda la comunidad militar. Los observadores allí reunidos mostraron su aprecio con respetuosos aplausos, reconociendo que acababan de presenciar uno de los mejores ejemplos de puntería militar posibles. Sarah había visto la actuación de Morrison con profunda admiración y humildad. Comprendió que estaba a punto de intentar igualar las habilidades de alguien cuya reputación se había forjado a lo largo de toda una vida de dedicación al arte del tiro. Mientras se preparaba para su turno, sintió el peso de cientos de ojos sobre ella y la certeza de que no solo la representaba a ella misma, sino a todos los tiradores civiles. Su preparación fue, como de costumbre, breve e intuitiva. Mientras que Morrison había dedicado largos minutos a analizar las condiciones y realizar cálculos, Sarah parecía absorber la información ambiental casi sin esfuerzo. Realizó ajustes mínimos a su equipo y se colocó en posición con la misma fluidez y gracia que había caracterizado todas sus actuaciones anteriores. El silencio en el campo de tiro era profundo cuando Sarah comenzó su secuencia final. La luz cambiante creaba sombras y contrastes que variaban sutilmente entre tomas, y las condiciones del viento a 500 yardas eran complejas y variables. Sin embargo, Sarah parecía disparar con total confianza, cada disparo surgiendo de forma natural del anterior, como si simplemente continuara una conversación que había comenzado horas antes. Cuando se recuperó y puntuó el último objetivo, el resultado fue recibido con un silencio atónito. Sarah no solo igualó la excepcional actuación de Morrison, sino que la superó. Sus 3 disparos habían creado una agrupación más pequeña de lo que la mayoría de los expertos habrían considerado posible en esas condiciones. La precisión fue tan notable que varios observadores inicialmente cuestionaron si las mediciones eran exactas. La almirante Thompson verificó personalmente la puntuación, examinando el objetivo con la atención minuciosa de alguien que entendía exactamente lo que veía. Cuando anunció las puntuaciones de Sarah al grupo reunido, la respuesta fue diferente a cualquier cosa que se escuchara habitualmente en un campo de tiro militar. Los aplausos fueron espontáneos y prolongados, provenientes de guerreros que reconocían un desempeño excepcional independientemente de su origen. El jefe maestro Morrison fue uno de los primeros en felicitar a Sarah, acercándose a ella con el respeto genuino que un profesional muestra a otro. Sus palabras fueron sencillas, pero tenían un peso enorme viniendo de alguien de su talla. Fue un tiroteo extraordinario. Nunca he visto nada igual. La confesión de una figura tan legendaria provocó una oleada de asombro entre la multitud de observadores. El coronel Harrison, que había comenzado el día riéndose ante la sola idea de que una mujer civil desafiara a sus tiradores de élite, ahora se encontraba en la posición de haber presenciado algo que se convertiría en parte del folclore militar.
La joven de Nebraska no solo había competido con los Navy SEALs. Ella los había superado sistemáticamente utilizando equipos más antiguos y sencillos que sus armas de última generación. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el Centro de Entrenamiento de Guerra Especial Naval, el extraordinario día llegaba a su fin, pero su impacto apenas comenzaba a comprenderse. El almirante Thompson solicitó una conversación privada con Sarah y las dos mujeres caminaron hacia una zona tranquila con vistas al Océano Pacífico. Las preguntas del almirante revelaron su genuina curiosidad por los antecedentes de Sarah y su interés en comprender cómo se había desarrollado una habilidad natural tan extraordinaria sin formación militar formal. Sarah compartió la historia de la influencia de su abuelo, describiendo las horas de paciencia que él dedicó a enseñarle, no solo técnicas de tiro, sino también la disciplina mental y el respeto por las armas que habían moldeado su enfoque. Habló de haber crecido en un lugar donde el tiro era una necesidad práctica tanto como una actividad recreativa, y de cómo las infinitas oportunidades para practicar le habían permitido desarrollar habilidades que solo ahora comenzaba a comprender que eran inusuales. La almirante escuchaba con la atención de alguien que había dedicado su carrera a identificar y desarrollar talentos excepcionales. Reconoció que Sarah representaba algo excepcional en cualquier ámbito. La combinación de talento natural, práctica constante y el temperamento adecuado para rendir bajo presión. La pregunta ahora era qué hacer con una capacidad tan extraordinaria. A las pocas horas de concluir la competición, la noticia se había extendido por toda la comunidad militar. Se estaban realizando llamadas telefónicas a centros de formación de todo el país y altos mandos de distintos niveles estaban debatiendo las implicaciones de lo ocurrido. La historia de la mujer civil que había superado en puntería a los Navy SEALs se estaba difundiendo rápidamente, aunque a muchos de los que la oyeron inicialmente les costó creerla. El coronel Harrison se encontró en la inusual posición de tener que documentar e informar sobre acontecimientos que ponían en entredicho muchas suposiciones sobre el entrenamiento militar y las capacidades civiles. Su escepticismo inicial se había transformado por completo en un profundo respeto, y ya estaba considerando cómo las técnicas y enfoques de Sarah podrían estudiarse e incorporarse a los programas de entrenamiento militar. Los SEAL que habían participado en la competición estaban asimilando sus propias reacciones a los acontecimientos del día. Para los guerreros acostumbrados a ser los mejores en todo lo que hacían, ser superados constantemente por una mujer civil requería una importante adaptación mental. Sin embargo, su profesionalismo y genuino respeto por la excelencia les permitieron apreciar lo que habían presenciado sin dejar que el ego interfiriera con el reconocimiento del desempeño superior. El jefe maestro Morrison dedicó mucho tiempo a discutir técnica y filosofía con Sarah, encontrando en ella un enfoque de tiro que le resultaba a la vez familiar y completamente novedoso. Le intrigó su capacidad para interpretar las situaciones de forma intuitiva en lugar de mediante cálculos, y empezó a considerar cómo ciertos elementos de su estilo natural podrían mejorar los métodos tradicionales de entrenamiento militar. Al caer la noche, el almirante Thompson hizo una oferta sin precedentes. Invitó a Sarah a regresar a las instalaciones como consultora civil, con la oportunidad de trabajar con programas de entrenamiento militar y compartir sus técnicas con unidades de élite de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. La oferta incluía acceso a equipos avanzados e instalaciones de entrenamiento, así como la oportunidad de trabajar con algunos de los tiradores más hábiles del mundo. Sarah se sintió abrumada por la generosidad y el reconocimiento inherentes a la oferta del almirante. La joven que esa mañana había conducido desde Los Ángeles esperando una sesión de tiro amistosa, ahora se encontraba ante oportunidades que podrían cambiar por completo el rumbo de su vida. Pidió tiempo para considerar las implicaciones y discutir las posibilidades con su familia. La jornada concluyó con una reunión informal donde Sarah tuvo la oportunidad de conocer y hablar con muchos de los miembros del personal que habían observado su actuación. Las conversaciones pusieron de manifiesto el profundo impacto que su tiroteo había tenido en personas acostumbradas a ver actuaciones excepcionales como parte de su rutina diaria.
Muchos expresaron su asombro no solo por su precisión, sino también por su compostura y humildad a lo largo de la competencia, que se fue intensificando cada vez más. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la noticia en cuestión de días. Aunque Sara solicitó que se respetara su privacidad y que la atención se centrara en las implicaciones más amplias de los acontecimientos del día en lugar de en sus detalles personales. Le interesaba más hablar de los métodos de enseñanza de su abuelo y de las técnicas de tiro que habían demostrado ser tan efectivas que la autopromoción. El coronel Harrison, reflexionando sobre el día que había comenzado con su risa desdeñosa, se dio cuenta de que había aprendido lecciones importantes sobre las suposiciones y el valor de mantener una mente abierta. Su certeza inicial sobre la superioridad del entrenamiento militar había sido puesta a prueba de la manera más directa posible, y la experiencia lo había convertido en un mejor oficial y líder. La historia de la extraordinaria actuación de Sara se convirtió en parte del folclore militar, contada y recontada en centros de entrenamiento de todo el mundo. Sirvió como recordatorio de que la excelencia puede surgir de lugares inesperados y que el talento natural, desarrollado adecuadamente, puede lograr resultados que sorprenden incluso a los profesionales más experimentados. Finalmente, Sara aceptó la oferta del almirante Thompson y realizó importantes contribuciones al entrenamiento de tiro militar. Sus técnicas fueron estudiadas y adaptadas, y su historia inspiró a innumerables personas a buscar la excelencia en sus respectivos campos. Pero para quienes estuvieron presentes aquel día en el Centro de Entrenamiento de Guerra Naval Especial, ningún logro posterior pudo igualar el recuerdo de ver a una joven de Nebraska superar de forma silenciosa y sistemática a algunos de los mejores tiradores del mundo. Transformar el escepticismo en asombro y demostrar que la verdadera excelencia no reconoce fronteras.